Hola y bienvenidos. Yo soy Liz. Es un gusto saludarlos. ¿Saben ustedes cuántos atentados presidenciales ha habido en la historia de los Estados Unidos? El 13 de julio del 2024, el expresidente y nuevamente candidato a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump, sufrió un atentado contra su vida en un mitin de campaña en Butler, Pensilvania. Uno de los disparos rozó su oreja derecha, por lo demás salió ileso, pero dos personas del público resultaron gravemente heridas y una de ellas lamentablemente falleció. El agresor fue ultimado por agentes del servicio secreto estadounidense y esto ocurrió con toda una parafernalia de seguridad alrededor del entonces candidato, hoy presidente de ese país. Pero anteriormente, hace muchos años, los presidentes de los Estados Unidos no llevaban ningún tipo de seguridad, ni siquiera escolta o guardaespaldas, mucho menos los candidatos. ¿Se imaginan a los presidentes de hoy en día caminando tranquilamente por las calles, solos? Así que sí, fueron muchos los atentados, algunos fatales, contra candidatos y presidentes en aquellos tiempos en los que ellos no acostumbraban llevar seguridad personal. Obvio, esto fue cambiando con el pasar de los años y los atentados. Hoy les voy a contar brevemente sobre estos casos y algunos hechos curiosos, como por ejemplo que Alexander Graham Bell intentó salvar a uno de estos presidentes con un invento nuevo. Ya les cuento. Andrew Jackson. El primer atentado a un presidente de los Estados Unidos fue contra Andrew Jackson. Sucedió el 30 de enero de 1835 en la entrada del Capitolio en Washington. El presidente fue atacado cuando salía del Capitolio por un inglés llamado Richard Lawrence. Este le disparó a Jackson, pero la pistola no funcionó. Inmediatamente sacó una segunda pistola y le volvió a disparar. Y aunque ustedes no lo crean, tampoco esta arma funcionó. ¿Se imaginan el susto del presidente? Cuando Jackson reaccionó y se dio cuenta de lo que había pasado, furioso levantó su bastón y le dio de bastonazos al hombre. Y por supuesto, fue capturado en ese mismo instante. Más adelante, estas armas se probaron y ambas dispararon bien. Richard Lawrence era pintor de casas e intentó matar al presidente Jackson, aparentemente porque no conseguía trabajo. En el juicio, Lawrence fue declarado inocente por demencia y pasó el resto de su vida en institutos para enfermos mentales. Abraham Lincoln. Uno de los atentados más conocidos lo sufrió el presidente Abraham Lincoln y lamentablemente fue el primer presidente estadounidense asesinado. Como dato adicional les comento que fue el único presidente de aquellos tiempos que sí usó personal de seguridad, pero solo durante el tiempo de la Guerra Civil estadounidense. El 14 de abril de 1865, por la noche, mientras el presidente se encontraba disfrutando de una obra teatral acompañado de su esposa en el palco de honor del Teatro Ford de Washington, John Booth entró al palco a espaldas de la pareja y le disparó al presidente. El homicida escapó y el presidente fue trasladado a la casa Petersen frente al teatro, donde recibió tratamiento médico. Los intentos por salvarle la vida fueron infructuosos y murió a la mañana siguiente. El 15 de abril de 1865, unos días después, en Virginia, las autoridades encontraron al asesino escondido en un granero, donde murió tras un enfrentamiento a tiros. Supuestamente no estaba de acuerdo con el presidente sobre los derechos de los esclavos, que como sabemos, durante la Guerra Civil estadounidense, emitió la proclamación de emancipación por la que se les concedía la libertad. James Garfield. El siguiente en nuestra lista fue James Garfield y fue el segundo presidente de ese país en ser asesinado. Solo llevaba 6 meses en la presidencia de los Estados Unidos.
El 2 de julio de 1881, Garfield se encontraba en la estación de ferrocarril de Baltimore y Potomac, en Washington. Estaba por tomar un tren cuando el abogado Charles Guiteau le disparó 2 veces. El presidente fue atendido por varios médicos en el piso de la estación, sin ningún tipo de higiene ni esterilización. El primer disparo solo rozó su hombro, mientras que el segundo se alojó en la espalda. Fue trasladado en una ambulancia de la época tirada por caballos a la Casa Blanca. Allí fue atendido por un equipo de médicos que no practicaban la esterilización en la medicina. Es más, al parecer estaban en contra de esta vital práctica. Las heridas no eran mortales, pero los médicos no pudieron sacar la bala porque ni siquiera pudieron encontrarla. El mismísimo Alexander Graham Bell improvisó un detector de metales especialmente para encontrar la bala alojada entre el pecho y la espalda del presidente. Pero a pesar de que el aparato funcionaba bien, no pudieron localizarla. Se cree que fue porque el jergón del colchón, que era de metal, lo que nadie tomó en cuenta en ese momento, obstaculizó el funcionamiento del aparato. Sobre este colchón les comentaré un dato más adelante. Mientras tanto, la herida de la espalda se infectó, agravando la condición del presidente. Y luego de una agonía de más de 2 meses, Garfield murió el 19 de septiembre de 1881. Sobre este caso se habló mucho de negligencia médica y también de lo precaria que era la medicina en aquellos tiempos. Resulta que Charles Guiteau apoyó la campaña de Garfield para su elección, escribiendo un improvisado discurso a su favor, y pensó que por ese servicio era merecedor de una embajada o un consulado, y eso no ocurrió. Guiteau fue enjuiciado, declarado culpable y condenado a muerte en la horca. Fue ejecutado en junio de 1882. Pidió 2 cosas: que al momento de su muerte se le permitiera leer un poema de su autoría y que una orquesta tocara mientras él declamaba su poema. Lo primero se le concedió, lo segundo no. William McKinley. Seguimos con el presidente William McKinley. El presidente y la primera dama, Ada McKinley, se encontraban en una gira nacional de 6 semanas que culminaría en la Exposición Panamericana de Buffalo en el estado de Nueva York, una feria donde se presentaban los avances tecnológicos y científicos de la época. Fue allí, el 6 de septiembre de 1901. El presidente estrechaba la mano de los presentes en el Templo de la Música, y cuando fue el turno de Leon Czolgosz, en vez de darle la mano, le disparó 2 veces en el pecho a quemarropa. Inmediatamente los presentes lo detuvieron y casi lo linchan. Fue el propio presidente que evitó que esto pasara. McKinley fue conducido al hospital que se había montado en la exposición, que contaba con un quirófano. Cuando el médico llegó y se hizo cargo de la situación, determinó que una de las balas se había alojado en la espalda. Y adivinen qué pasó. No la encontró. No pudo extraerla. El doctor solo suturó las heridas de McKinley. Fue trasladado a la casa Milburn, residencia del presidente de la exposición John Milburn, donde se hospedaba junto con su esposa, que ese día se había quedado en la casa. Y sí, le pasó lo que se imagina. Su herida se infectó y además se gangrenó. Los médicos no lograron nada y McKinley murió el 14 de septiembre de 1901. Solo tenía 6 meses en su segundo mandato presidencial. El servicio secreto de los Estados Unidos protegía al presidente eventualmente cuando se requería, pero esto no era precisamente su responsabilidad. Fue después de este acontecimiento que el Congreso de los Estados Unidos aprobó una legislación
para encomendar oficialmente al Servicio Secreto de los Estados Unidos la responsabilidad de proteger al presidente. Sí, ya sé, muchos de ustedes se estarán preguntando si no fue justo para este fin que se creó el Servicio Secreto. Pero no. Este organismo se creó inicialmente en 1865 por otro motivo. En un ratito se los cuento. Leon Solghost, un estadounidense de 28 años, aparentemente un anarquista, era un obrero desempleado que había perdido su trabajo durante la crisis económica que inició en 1893 y culpaba al presidente de esto. Consideraba a McKinley un símbolo de la opresión. Se declaró culpable en el juicio y fue condenado y ejecutado en la silla eléctrica el 29 de octubre de 1901. Theodore Roosevelt, vicepresidente durante el mandato de McKinley, nuestro caso anterior, alcanzó la silla presidencial como su sucesor después de su asesinato en septiembre de 1901 y fue elegido en las siguientes elecciones en noviembre de 1904, pero el 14 de octubre de 1912, haciendo campaña nuevamente por una próxima candidatura presidencial, Theodore Roosevelt fue baleado en el pecho por John Rank en Milwaukee, Wisconsin, frente al Hotel Kilpatrick, donde se disponía a entrar para dar un discurso. El atacante fue inmediatamente desarmado y capturado, y pudo haber sido linchado si Roosevelt no hubiera intervenido, asegurando a la multitud que se encontraba bien. La herida en el pecho de Roosevelt no fue grave, porque lo que llevaba en su bolsillo amortiguó el impacto de la bala. ¿Saben qué fue? Dos cosas: el estuche de acero de sus lentes y varias páginas dobladas que contenían el discurso en cuestión. Conocedor de la anatomía humana, supuso acertadamente que como no tosía sangre, la bala no había llegado a su pulmón y que la herida no era mortal, y decidió continuar con el discurso. Luego se permitió recibir atención médica. Los doctores determinaron que la bala se había alojado en el músculo del pecho y que no ocasionaba ningún daño, que era mejor dejarla donde estaba. Y Theodore Roosevelt vivió con ella en su pecho el resto de su vida. John Rank, un alemán de 37 años, dueño de una taberna, fue detenido y juzgado. Se declaró culpable y pasó el resto de su vida en el Hospital Central Estatal para Criminales Dementes en Waupun, Wisconsin. Confesó que había intentado matar al candidato porque se oponía a un tercer mandato de Theodore Roosevelt y porque el fantasma del presidente William McKinley le había ordenado matarlo. Franklin Delano Roosevelt, unos días antes de asumir el cargo, el 15 de febrero de 1933, el recién electo como presidente Franklin Roosevelt acababa de pronunciar un improvisado discurso en el Bayfront Park, frente a la bahía de Miami, en Florida, sentado en el respaldo del asiento trasero de un auto descapotable, cuando se escucharon los disparos. El atacante, un italiano llamado Giuseppe Zangara, de 32 años, 1,5 metros de estatura y un constante dolor por una afección estomacal crónica e incurable. El presidente salió ileso, gracias a la acción de Lillian Cross, a quien se le conoció después como la heroína del sombrero. La señora Cross se encontraba delante del agresor entre la multitud y después de sentir el primer disparo que le pasó rozando la mejilla, giró y tomó del brazo a Zangara. Este siguió disparando, ya sin visión de su objetivo, porque varias personas a su alrededor lo detenían. Fue apresado inmediatamente. Se declaró culpable del atentado, del que resultaron 5 personas heridas, entre ellas Anton Cermak,
el alcalde de Chicago, quien acompañaba al presidente en el auto y que lamentablemente murió unos días después. El motivo de Zángara realmente es incierto, pero al parecer, supuestamente, siendo anarquista, estaba en contra del Estado y de los funcionarios millonarios y los culpaba de la pobreza del pueblo. Hay otros rumores e hipótesis, pero nada confirmado. Zángara fue enjuiciado y condenado a 80 años de prisión por el atentado y unos días después condenado a muerte por el fallecimiento del alcalde de Chicago. Fue ejecutado en la silla eléctrica el 20 de marzo de 1933. Harry Truman. El 1 de noviembre de 1950, el presidente Harry Truman se alojaba en la Casa Blair, una casa de huéspedes perteneciente a la Casa Blanca y situada cerca de esta en la avenida Pensilvania, en Washington. El presidente se encontraba descansando cuando Griselio Torresola y Óscar Collazo, miembros del Partido Nacionalista de Puerto Rico, irrumpieron en la residencia custodiada por guardias de la Casa Blanca. Después de un enfrentamiento entre los dos militantes y los guardias, el presidente resultó ileso, pero 2 policías de la Casa Blanca resultaron heridos y un tercero murió. También falleció Griselio Torresola en el intercambio de disparos. Óscar Collazo fue arrestado y condenado a muerte. 2 años después, el mismo Truman conmutó la pena por cadena perpetua. Esta sentencia fue conmutada a su vez por el presidente Jimmy Carter en 1979 y Collazo fue liberado y devuelto a Puerto Rico. Se cree que los 2 activistas puertorriqueños no atentaron directamente contra el presidente Truman. Aparentemente sus intenciones eran a favor de la causa de su movimiento en cuanto a la situación de Puerto Rico de ese entonces. John F. Kennedy. El asesinato del presidente John F. Kennedy fue sin duda el más conocido por todo el mundo, ya que fue grabado en vivo por medios de comunicación y retransmitido durante los siguientes días. Haciendo campaña por la reelección, el presidente era monitoreado por prensa y televisión constantemente. Cuando llegó a Dallas, Texas, con su esposa Jacqueline, el 22 de noviembre de 1963, una multitud lo esperaba bordeando calles y avenidas. Eran las 12:30 del mediodía. Viajaban en caravana a bordo de una limusina descapotable por la calle principal a la altura de la Plaza Dili, cuando le dispararon al menos 3 veces. El gobernador John Connally, que viajaba junto a su esposa en la limusina, resultó gravemente herido. Uno de los disparos hirió al presidente en la garganta y otro lo impactó mortalmente en la cabeza. Las imágenes, como pueden ver, son impresionantes y la reacción de la primera dama fue increíble. Sería muy interesante saber sus opiniones sobre este detalle. Pueden compartirla abajo en los comentarios. El presidente Kennedy fue trasladado inmediatamente al hospital Parkland Memorial, donde lamentablemente falleció media hora después. Según el reporte de la Comisión Warren, un comité de investigación creado para investigar el asesinato del presidente Kennedy, Lee Harvey Oswald, un estadounidense de 24 años, ex soldado de la Infantería de Marina estadounidense con calificación de tirador experto y recientemente empleado del depósito de libros escolares de Texas, le disparó al presidente desde la ventana del 6º piso del edificio donde funcionaba este depósito, con un rifle de alto poder con mira telescópica. El sonido de los disparos llevó al oficial de policía Marion Baker hacia este edificio, donde se encontraba Lee Harvey Oswald, pero sus declaraciones sobre si lo vio o no lo vio, si habló con él y que supuestamente le informaron que el muchacho era un trabajador del lugar, no fueron claras.
Lo cierto es que Oswald salió del edificio aparentemente hacia su domicilio, pero en el trayecto, mientras huía, asesinó en una calle al agente de policía Tippit. Luego se refugió en el Teatro Texas, donde fue localizado y arrestado. Negó haberle disparado al presidente. Tampoco quedó claro el motivo. Y 2 días después, mientras salía custodiado de la sede de la policía para ser trasladado a la cárcel del condado, y en medio de una multitud, incluyendo prensa y televisión, fue asesinado a tiros por Jack Ruby, propietario de un club nocturno de Dallas. Lee Harvey Oswald murió sin ser enjuiciado 2 horas después en el mismo hospital donde murió John F. Kennedy. Robert F. Kennedy, senador por el estado de Nueva York, aspiraba a la candidatura presidencial 5 años después del asesinato de su hermano John F. Kennedy, nuestro caso anterior. Robert Kennedy fue asesinado el 5 de junio de 1968 en un evento en el Hotel Embajador en Los Ángeles, California. Luego de un importante discurso en el salón de baile del hotel, él y su esposa se retiraron por la parte trasera del salón hacia la cocina. Entre las personas que lo rodeaba se encontraba Sirhan Sirhan, un palestino de 24 años que le disparó varias veces. Fue contenido inmediatamente, mientras Robert Kennedy caía herido en el piso. Otras 5 personas también resultaron lesionadas, pero todas se recuperaron. Robert Kennedy murió al día siguiente. Sirhan fue condenado a muerte en la cámara de gas. Esta sentencia fue conmutada en 1972 a cadena perpetua, luego de que la Corte Suprema de California declarara inconstitucional la pena de muerte. Sirhan declaró que lo había matado por el apoyo de Kennedy a Israel en el conflicto que se desarrollaba en aquel tiempo en el Medio Oriente. George Wallace. El 15 de mayo de 1972, George Wallace, gobernador de Alabama, aspiraba a la candidatura presidencial demócrata cuando fue baleado en el estacionamiento del centro comercial Laurel, en Laurel, Maryland, durante una parada de campaña, por Arthur Bremer, quien se encontraba entre la multitud que había ido a apoyar al candidato. Los disparos alcanzaron su objetivo, hiriendo al gobernador y a otras 3 personas. Al escuchar los disparos, Cornelia Wallace, la esposa del gobernador, se arrojó sobre él para cubrirlo. Junto al atacante se encontraban Ross Spable y su esposa. Ross reaccionó valientemente y, sujetando a Bremer del brazo, lo obligó a bajar el arma y lo arrojó al piso, inmovilizándolo. Fue detenido enseguida por la policía. Wallace fue trasladado al hospital Holy Cross en Silver Spring e inmediatamente fue sometido a una cirugía que duraría 5 horas. Este atentado lo dejó paralizado de la cintura hacia abajo. Arthur Bremer, un norteamericano desempleado para ese entonces, aparentemente solo quería ser famoso. Según lo escrito por él en su diario, tenía 2 posibilidades para lograrlo: asesinar a Richard Nixon o a George Wallace, y simplemente se decidió por Wallace porque se le hacía más fácil. Fue declarado culpable y condenado a 63 años de prisión, pero fue liberado bajo la libertad condicional en el 2007. Según los rumores, este hombre inspiró al personaje ficticio de Travis Bickle en Taxi Driver, una película que supuestamente inspiró otro atentado que en un ratito les voy a contar. Gerald Ford. Gerald Ford sufrió 2 intentos de asesinato en 1975 y salió ileso de ambos. 2 mujeres trataron de matar al presidente estadounidense en distintos momentos y por distintos motivos.
El 5 de septiembre de 1975, el presidente Ford se dirigía al Capitolio en Sacramento, California, para una reunión con su gobernador Edmund Brown. Mientras caminaba con su comitiva hacia la entrada del recinto rodeado de la prensa y otras personas, Lynette Fromm se le acercó y trató de dispararle. Pero antes fue detectada por el agente del servicio secreto, Larry Buendorf, quien agarró el arma y se la quitó. Fue detenida de inmediato. Aparentemente, Lynette Fromm, una estadounidense de 26 años, miembro de la secta de Charles Manson, intentó matar al presidente para llamar la atención en pro de la contaminación ambiental y en especial para salvar a las secuoyas gigantes costeras de California, los árboles más altos del mundo, que ella pensaba que estaban en peligro debido al smog de los automóviles, y así ganarse la aprobación del líder de la secta, con quien estaba obsesionada. Lynette Fromm fue declarada culpable y sentenciada a cadena perpetua. Fue trasladada a la prisión de Dublin, en California, más adelante a la prisión federal Alderson, en Virginia Occidental, de donde se escapó en diciembre de 1987 en un intento por encontrarse con Manson, pero fue recapturada 2 días más tarde y más adelante trasladada al Centro Médico Federal de Caswell en Fort Worth, Texas, donde estuvo recluida hasta que salió bajo libertad condicional en agosto del 2009. 17 días después, el 22 de septiembre, después de pronunciar un discurso ante el Consejo de Asuntos Mundiales en el Hotel San Francisco, el presidente Gerald Ford, antes de subir a su limusina, se detuvo a saludar a la multitud que se había detenido al otro lado de la calle, entre la que se encontraba Sarah Jane Moore. Esta le disparó al presidente 2 veces. Falló el primer disparo y cuando intentaba efectuar un segundo disparo, Oliver Zippel, un ex marín y veterano de Vietnam, quien se encontraba entre la gente detrás de ella, la agarró del brazo para impedir que volviera a disparar. Pero Sarah logró disparar por segunda vez, hiriendo a John Ludwig, un taxista de 42 años que afortunadamente sobrevivió. Sarah Jane Moore, estadounidense, de profesión contadora, con 45 años de edad y que se encontraba desempleada para ese momento, se declaró culpable de intento de asesinato y fue condenada a cadena perpetua y encarcelada en la prisión federal de mujeres de Dublin, en California. En 1979 se escapó, pero fue recapturada varias horas después. Obtuvo libertad condicional en el 2007 a los 77 años, tras cumplir 32 de su sentencia. Supuestamente, ella dijo que su intención era provocar una revolución violenta en los Estados Unidos que ocasionara un cambio en el país. ¿Sabían ustedes que después de estos acontecimientos, el presidente Gerald Ford usaba una gabardina blindada cuando estaba en público? En un momento se las muestro. Ronald Reagan. El 30 de marzo de 1981, John Hinckley le disparó varias veces al presidente Ronald Reagan desde la multitud que rodeaba la limusina del presidente, cuando éste salía de una conferencia en el Hotel Hilton en Washington. Una de las balas rebotó en la limusina y lo alcanzó rozándole una costilla y alojándose en el pulmón, muy cerca del corazón. Otras 3 personas resultaron heridas, entre ellas el secretario de prensa James Brady, que quedó parcialmente paralizado. Reagan pasó casi 2 semanas en el Hospital Universitario George Washington. Hinckley tenía 25 años en ese momento y padecía psicosis aguda.
tenía una obsesión por la actriz Jodie Foster y pensó que si le disparaba a Reagan, la actriz se interesaría en él. Fue capturado y en 1982 declarado inocente por demencia, con la orden de someterse a tratamiento en un hospital psiquiátrico. Hinckley fue liberado de su reclusión bajo supervisión psiquiátrica en el 2003 y de esta supervisión en el 2022, y ha estado tratando de establecerse como pintor y cantante folk, pero al parecer no le ha ido muy bien, ya que los antecedentes de demencia e intento de asesinato pesan mucho. Y para finalizar, como lo prometido es deuda, les cuento varios datos que le debía. ¿Recuerdan que les conté que al parecer el colchón donde convaleció el presidente James Garfield interfirió con el detector de metales de Alexander Bell porque era de resortes o muelles metálicos? Les cuento que estos colchones fueron inventados por el alemán Heinrich Westphal en 1871. Más tarde se empezaron a fabricar en masa en muchos países. Y el colchón de Garfield fue el primero de este tipo fabricado en los Estados Unidos y fue un regalo que le hizo la fábrica al presidente, varias semanas antes del atentado. Y sobre el servicio secreto de los Estados Unidos les cuento que se creó en 1865 y no fue precisamente para custodiar a los presidentes y a la Casa Blanca. Al final de la Guerra Civil estadounidense, la circulación de dinero falso era prácticamente incontrolable. Como consecuencia, la estabilidad financiera del país estaba en riesgo, y por esta situación se creó el servicio secreto como una oficina del Departamento del Tesoro con el fin de reprimir la falsificación de dinero. Otro dato: Theodore Roosevelt fue el primer presidente de los Estados Unidos en viajar al extranjero en el ejercicio de su cargo. O sea, fue el primer presidente que tuvo que salir del país por un asunto de Estado. Fue en 1906, a bordo del USS Louisiana, que Roosevelt viajó a Panamá para supervisar la construcción del famoso Canal de Panamá. También les cuento que Franklin Roosevelt fue presidente de los Estados Unidos 4 veces. Fue el único presidente en la historia del país en ser elegido para 4 mandatos seguidos. A consecuencia de esto, se aprobó la enmienda número 22 a la Constitución, que limita a 2 el número de mandatos presidenciales consecutivos. Y por último, aquí les muestro la gabardina que usaba en público el presidente Gerald Ford después de los 2 atentados que sufrió en 1975 y que actualmente se exhibe en el Museo Presidencial Gerald Ford en Grand Rapids, Michigan. Amigos, espero que esta historia haya sido de su agrado. Gracias por quedarse hasta el final. Por favor, si les gustó y quieren ayudarme, suscríbanse y regálenme un like. Y no olviden dejarme un comentario, por favor. Con mucho cariño y agradecimiento me despido hasta nuestro próximo encuentro.